Buenos días, chicos, chicas. Gracias por estar temprano. Eh, ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, gracias. Vamos a comenzar con lo que hoy sería la última clase del tema 2, eh, que corresponde al estudio o al análisis de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Hay que hacer un par de aclaraciones. Nosotros nos concentramos en esta unidad de la materia, en el tema 2, en tratar en general el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, desde la propuesta de un proceso que se puede modelizar a través de una ecuación diferencial, hasta algunos métodos de resolución. Pero hay que, digamos, es bueno dejar en claro que para los métodos de resolución que vimos y que vamos a terminar de ver hoy y que ustedes van a ejercitar, limitamos el estudio a un caso muy particular y muy puntual dentro de todo el espectro de las formas que pueden tener las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Es decir, la ecuación diferencial lineal ordinaria de segundo orden, homogénea o no homogénea, con coeficientes constantes, es un tipo muy particular de ecuación diferencial de segundo orden, que sin embargo ocupa el mayor porcentaje de problemas que se presentan en ingeniería. Es decir, cuando yo hablo de mayor porcentaje, estoy hablando de un 90% de los problemas que a nivel de ingeniería se pueden resolver. Cuando matemáticamente el problema se complejiza más allá de estos niveles de capacidad de resolución, hay dos caminos. O el ingeniero aprende a manejar un software para resolver ecuaciones diferenciales, lo cual en este momento es muy accesible. Si trabaja en una empresa lo pueden adquirir, y si es una persona independiente que hace proyectos, se pueden bajar varios que son gratuitos y que vamos a compartir después en el aula, que, que no tienen licencia, digamos, son abiertos. Pero por ahí uno se pregunta, ¿para qué vemos con tanta profundidad un tipo de ecuación diferencial de segundo orden si por un lado es un solo tipo en vez de ver todas, y por otro lado, si se nos presenta un problema, vamos a utilizar un software? Bueno, el objetivo de, de esta incorporación de los contenidos a esta materia, como en general en cualquier otra materia, es buscar que el concepto del tema que se trata quede asimilado y dispuesto en su formación, digamos, en sus conocimientos previos para usarse cuando lo requieran. Cuando lo requieran pueden ser ahora el cuatrimestre que viene en matemáticas para ingenieros, a los que le toque cursar, o más adelante en fenómeno de transporte, o en operaciones unitarias, y cuando tengan que resolver problemas que implican ecuaciones diferenciales de primer o segundo orden y de orden más general, o después cuando estén trabajando y alguien les pida que le solucionen un problema eh, que, que deben ustedes modelizar, digamos, y ahí van a usar ecuaciones diferenciales. Ahí es donde el concepto de ecuación diferencial es fundamental. Todo lo que nosotros hacemos de practicar, cómo resolvemos esta ecuación o aquella otra, que después se mecaniza con fórmula, tenemos que tratar de interpretarlo como un ejercicio de aprendizaje de nuevos conceptos y recordar digamos,
el marco teórico de las ecuaciones diferenciales como una herramienta más. Ustedes hay muchas herramientas que adquirieron durante su formación que por ahí no las tienen clasificadas, pero las usan permanentemente, es decir, cuando escriben una nota, cuando resuelven una situación algebraica, sacan herramientas de todas partes que en algún momento la adquirieron. Después está en la calidad de la nota que ustedes escriban, va a depender de cómo aprovecharon las herramientas que se les fueron dando a lo largo de su formación, desde la falta de ortografía hasta los errores de redacción o sintaxis. Son cuestiones que en su momento capaz que repetir que las palabras graves no se acentúan cuando terminan en S, N o vocal era medio como inexplicable para qué nos servía, y resulta muy explicable cuando la tienen que usar la herramienta. Entonces, dentro de ese marco, para nosotros el tema de ecuaciones diferenciales cumple esa función y para ustedes va a cumplir una función de herramienta en la valijita de herramientas que se van a llevar de la facultad en cuanto a conceptos teóricos. Nosotros en la clase anterior habíamos presentado el problema perdón, chicos, ¿no? Habíamos presentado el problema de la solución de una ecuación diferencial no homogénea. Bueno, ese problema lo resolvíamos asociándole a la ecuación diferencial no homogénea, una homogénea, y aplicamos un teorema que nos permitía establecer que la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden lineal no homogénea con coeficientes constantes o variables, la podíamos componer a partir de la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada y alguna solución sin constantes que encontráramos para la propia ecuación diferencial no homogénea. ¿De eso se acuerdan, chicos? Sí, profe. Ahí escuché un sí. Sí, profe. Bueno. Buen día. Ver, buen día. ¿Dónde estamos con el...? Bien. Sí, profe, dice Mauricio. Bien. Y también María de los Ángeles, que no había visto. Bueno. En la clase anterior hicimos una prueba de cómo podíamos encontrar esa solución sin constantes para componerla con la solución de la homogénea asociada. Lo que hicimos, a ver, disculpen que los mareo un poquito, pero bueno. Lo que hicimos fue proponer para la ecuación diferencial no homogénea una solución que estaba basada esa propuesta en la forma que tenía R de X, o sea, la forma que tenía el miembro de la derecha de la ecuación diferencial, o sea, el miembro que lo hacía no homogéneo. El otro día teníamos una ecuación que era 2x más una trigonométrica, y entonces la composición que nosotros propusimos fue un polinomio más una trigonométrica, con constantes a definir que surgieron después de aplicar la verificación de que la solución que proponíamos nosotros
debería cumplir con la ecuación diferencial dada. Esa verificación nos llevó a tener un conjunto determinado de ecuaciones algebraicas con incógnitas, que eran las constantes que nosotros habíamos puesto indeterminadas, que después se llegaron a determinar. Bueno, nosotros no todas las veces vamos a poder intuitivamente hacer una propuesta de la solución, pero sí el método de coeficientes indeterminados es válido conceptualmente siempre. Entonces, la tabla que ustedes están viendo en la pantalla, que está en la guía de cursada, es una tabla de sugerencias, podríamos llamarla así, de qué funciones debemos proponer cuando estamos buscando una solución sin constantes de la ecuación diferencial no homogénea. A ver cómo es esto. Ahí no me gusta. Ahí sí. En la tercera columna de esta tablita hay un campo, digamos, que dice forma a proponer para la solución sin constantes de 91. Bueno, 91 es el número de la ecuación y' más a por y' más b por i igual a r de x, que es la que está puesta como encabezado de la tabla acá arriba. O sea, lo que busca este cuadro es ayudar a proponer una solución sin constantes para el método de los coeficientes indeterminados, sin necesidad de que para cada caso particular que tengan haya que deducirlo. No sé si me explico, es como una tabla donde están las soluciones propuestas, aunque no están resueltas del todo porque no están las constantes determinadas claramente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Lo más sencillo, digamos, para interpretar esta tabla es no complejizarla, digamos, innecesariamente. Hay 3 columnas nada más. Una les dice que se fijen en qué forma tiene su r de x de la ecuación diferencial. R de x, por ejemplo, el otro día que era 2x más un seno de 2x, por ejemplo, tenía una forma que no está en esta columna. No hay ninguna que diga x más seno de 2x, por ejemplo. Pero ustedes saben que las derivadas tienen la propiedad distributiva con respecto a la suma, de manera que la función r de x, si está compuesta por más de un término, se puede dividir en tantas r sub i de x como sea necesario y vamos proponiendo soluciones para cada una. ¿Qué es lo que hicimos el otro día? Para la parte polinomial se propuso un polinomio y para la parte trigonométrica se propuso una función trigonométrica como solución. Acá no están todas las combinaciones de sumas posibles, porque es una tabla, pero sí están los pedacitos que aparecen generalmente. Entonces, la forma de r de x nosotros la tenemos que identificar. Un polinomio de grado m en x, un polinomio de grado m por x, por e a la r de x, un polinomio de grado m de x por el coseno de omega x, y un polinomio de m de x por el seno de omega x. Y después ya está la combinación de las 3, que sería exponencial por polinomio por coseno. Acá, si observan, esto es un producto, no es que sean términos separados, sino que si a nosotros nos llegara a tocar 2x por e a la 5x por el coseno de 4x, estaríamos en este caso de la tabla. De ahí hay que analizar qué significa m, qué significa omega, qué significa alfa, digamos que está acá en
No sé si yo puedo, a ver, capaz que sí, agrandar esto un poco. Ahí lo ven un poco mejor. Esto que ustedes en la guía, por supuesto lo pueden ampliar, pero digamos acá los datos que salen son omega, m, alfa, y están relacionados esos datos con el discriminante de la ecuación característica. Por ejemplo, si la ecuación diferencial tiene coeficientes A y B, a omega lo definimos como digamos, el discriminante de la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial. R, bueno, es R. Y alfa es alfa, que ya lo vimos. Omega es omega. A ver, alfa lo vimos, no me acuerdo. Gamma no es raíz. Esperen un cachito. Alfa vendría a ser la parte real del discriminante. Omega es el discriminante. Y el gamma este que está acá es el exponente que está acá en esta expresión. Para usar esa tabla tienen que practicarla, digamos, no hay otra forma. Una recomendación que yo les puedo dar es que en el ejercicio que hicimos el otro día, que está puesto en el aula seguramente, porque, bueno, está el video de la clase entera, traten de imaginarse buscándolo en la tabla y cómo identificarían a lambda, a gamma, a alfa, a r de x. Y de esa forma van a encontrar cómo se usa la tabla. Con la práctica es obvio, ¿no? De todas formas, ustedes hicieron algún ejercicio ya en la práctica con el uso de la tabla, pero tienen que hacer varios para fijar el uso. No es tan sencillo. En la primera columna, entonces, está R de x. En la segunda columna nos agrega un dato, esta tabla, que nos orienta en función de la raíz de la ecuación característica. Si tienen algo, por favor, que no entiendan, interrumpan nomás, ¿no? Yo ahora estoy entusiasmado con la tablita, por eso no me detengo, pero el que quiera, no sé, levante la mano, haga algo, muévase y no hay problema. Esta segunda columna nos da una orientación para hacer la propuesta más segura de que no vamos a hacer una propuesta que después cuando lleguemos al final no tenga sentido y no nos genere ninguna solución. Entonces, acá en el primer caso, cuando es un polinomio habla de si 0 es raíz simple o es raíz doble de la ecuación característica. Y en función de eso, se propone un polinomio de x, el polinomio de x multiplicado por x, y el polinomio de x multiplicado por x al cuadrado, donde m es el grado del polinomio original. La otra vez nosotros teníamos 2x como función, o sea, el polinomio era 2x y las raíces eran, si no me equivoco, 2 y menos 2. Entonces 0 no es raíz, entonces proponíamos un polinomio del mismo grado, que de hecho propusimos a x más b. ¿Cómo van hasta ahí? Bien, profe. A ver, alguien puede contestar por el chat o también hablando, si además no me acuerdo quién fue. ¿Todo bien? Dice Martín.
Bien, profe, yo soy Miguel. Sí, te conozco la voz, Miguel. Miguel dice que bien. ¿Alguno más por el chat se anima a decir si entendió? Mauricio, bueno, muy bien. Sí, Entonces, profe, sí se entiende. bueno, gracias, José. El esquema de este método, o sea, de los coeficientes indeterminados para resolver ecuaciones diferenciales, lineales, ordinarias, de segundo orden con coeficiente constante, funciona en la medida que o bien R de X está en la tabla, o bien no está en la tabla y nosotros nos animamos a hacer una proposición de una solución. De entrada, yo les digo, si acá hubiera en una ecuación que nos toque resolver un logaritmo, una raíz, un 1 sobre x, como r de x, no tendríamos forma de usar esta tabla, porque en ninguna de las 4 filas, digamos, que nos dan como alternativa, figura. Eso es, bueno, no es que sea un problema, pero es una limitación del método, claramente. Por eso, nosotros lo que vamos a ver ahora es otro método, que es el método de variación de parámetros. Ahí el concepto de este método es encontrar esa solución sin constantes, repito, encontrar esa solución sin constante que complementa la solución general de la homogénea asociada a través de un cálculo analítico. O sea, ya no nos va a preocupar si podemos encasillar a la forma de R de X adentro de la tabla o no, porque no vamos a intentar proponer una solución, sino que la vamos a calcular analíticamente. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas, bueno, si no es una función estructurada dentro de las que ya se han propuesto soluciones y que están en las tablas, no nos queda otra forma que usar el método de variación de parámetros, o sea que la ventaja es que tal vez podamos resolver la ecuación diferencial con este método. La desventaja, ¿cuál es? Que por lo general, salvo para los ejercicios que nosotros hacemos para resolver los profes, digamos que son re fáciles, por lo general los problemas que se plantean a partir de este tipo de búsqueda de soluciones inconstantes son muy complejos operativamente de resolver, por las integrales, por los pasajes de términos, por la cantidad de términos que aparecen en las funciones que se ponen en juego, por las dos derivadas, digamos, que hay que manejar. Entonces, es un método que para usarlo debería ser el último recurso realmente. Si no hay otra forma, nos vamos a este método. Este método tiene una expresión que voy a tratar de, a partir de acá, digamos, informarles qué significa y después vemos en un contexto un poco más amplio. Esa z de x, que está marcada como el miembro de la izquierda de la ecuación, vendría a ser la solución sin constante. Que en la clase pasada el profe que nos acompañó en la clase la marcaba como I sub P, o sea, I particular decía, en realidad es una solución sin constante, por eso nosotros preferimos usar otro término, y donde U1 y U2 son lo que nosotros llamamos I sub 1 e I sub 2, y que después en la homogénea asociada llamamos U sub 1 y U sub 2, serían las soluciones linealmente independientes que forman la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada a la que estamos resolviendo. Ahí corto y pregunto, ¿entendieron lo que es Z, U1 y U2? ¿Puede repetir lo de U, profe? Sí.
Cuando nosotros planteamos la solución de la ecuación diferencial no homogénea, tengo que llevar al teorema 4. Planteamos que a partir de esa base podíamos encontrar la solución de la no homogénea combinando la solución de la homogénea asociada, la solución de la homogénea asociada, que es una solución general con dos constantes, con una solución cualquiera que encontremos para esta sin constante. Pero la solución de la homogénea asociada, por otro teorema que habíamos visto más anteriormente, vimos que siempre se puede plantear como la combinación lineal de dos funciones linealmente independientes. Para el caso que la función incógnita o la función desconocida sea i, a esas dos funciones linealmente independientes que conforman esa solución, las llamábamos I1 e I2. Si la función se llama U, bueno, esas dos funciones que combinadas linealmente dan la solución de U, que es homogénea, vendrían a ser U sub 1 y U sub 2, para la homogénea asociada. Es decir, nosotros planteamos que I, la solución general de la no homogénea, va a ser la combinación de dos soluciones. Una, U de X, que es la solución de la homogénea asociada. Y otra Z de X, que es una solución sin constante que tenemos que encontrar. La encontramos por coeficiente indeterminado usando la tabla, sí se puede, y si no, por el método que vamos a ver ahora, que es de variación de parámetros. Y U de X es la solución de la homogénea, que está compuesta por dos funciones, U1 y U2, que independientemente entre sí resuelven la ecuación diferencial. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, Z entendimos, es lo que estamos buscando. U y 1 y U2, ya sabemos lo que es. R no hay duda, ¿no es cierto? R es el dato del problema, sería lo que hace que no sea homogénea la ecuación diferencial. O sea, R es un dato. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Y el denominador es un valor que por lo general va a quedar en función de X, que se arma con el browskiano de las soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada. El browskiano, que lo vimos muy así sobrevolando el otro día para verificar la dependencia o la independencia lineal, es las dos funciones que analizamos y las dos derivadas, en el caso de dos funciones. ¿Qué pasaba? Si las funciones eran linealmente independientes, el browskiano no era cero. Por eso es que podemos dividir por el browskiano si nosotros calculamos bien C1 por 1 y C2 por U2 como soluciones. Es decir, si determinamos bien U1 y U2, no deberían ser linealmente dependientes y el browskiano nunca puede dar cero. Esto surge de una definición, es totalmente arbitrario, pero lo que está acá arriba sería la fórmula que a ustedes analíticamente les va a permitir, ay Dios, ahora sí, analíticamente les va a permitir encontrar esa solución sin constantes sin hacer una propuesta por la tabla.
Ahora vamos a ver de dónde sale esta fórmula, que ustedes a eso se lo tienen que saber, digamos, de dónde sale esa fórmula. Es uno de los pocos desarrollos que son interesantes dentro de la cursada. El resto más bien son herramientas. ¿Estamos en claro con para qué queremos utilizar esa fórmula o no? Sí, profe. ¿Hay quién dijo Martín? Sí. Bien. ¿Alguien más tiene en claro para qué vamos a usar la fórmula? Sí, profe. Sí, bien. Ahí hay un... Bueno, perfecto. Gracias Karen, Mauricio, Héctor. Ahora entonces vamos a tratar de ver cómo deducimos esa fórmula para calcular la solución sin constante. Ustedes están viendo el video y ven el video 134 de Mate Fácil, que dice variación de parámetros, ¿de dónde salen las fórmulas? Está muy bien explicado, digamos, mucho mejor que lo que podría explicárselo yo si me pongo a hacer este trabajo, que entre paréntesis no estoy, digamos, muy experimentado en hacer este tipo de presentaciones, más allá de trabajar con un PowerPoint y superponer pantallas, que es lo que ha hecho el profe, pero la verdad que hacer 200 pantallas es un desafío importante. Nosotros vamos a tratar de deducir esa fórmula gigantesca que vieron recién de las integrales, con el browskiano incluido y todo, a partir de un razonamiento analítico, que nos independiza del cálculo por propuestas, digamos, de soluciones que está sujeto a la existencia o no. El problema está planteado para una ecuación diferencial de segundo orden, más allá de que tenga coeficientes constantes o no. O sea, es bien general el planteo. Nosotros obviamente lo vamos a usar para ecuaciones diferenciales que tengan coeficientes constantes, pero llegamos a la misma fórmula. Tenemos las tres funciones, cuatro funciones contando r de x, que sería el d acá. Y vamos a tratar de determinar la solución general de esta ecuación diferencial. Analíticamente, es decir, no proponiendo una solución. Eliminamos, bueno, el otro día habíamos dicho, ¿no es cierto?, que formalmente y segunda no debería estar afectada por ningún coeficiente para tener la forma más general. Y volvemos a la notación que usábamos nosotros, f de x vendría a ser r de x, p y q son polinomios o funciones de x que pueden ser constantes. Vamos a trabajar sobre esa ecuación diferencial con f de x, una función que la hace no homogénea. Y vamos a presentar el método de la variación de los parámetros. Por favor, si hay algo, me detienen en el momento que ustedes lo consideren. Como en general las soluciones de las ecuaciones diferenciales no homogéneas surgen de la combinación de dos, o sea, la de la homogénea asociada más la de la no homogénea sin constante, partimos siempre de la ecuación homogénea relacionada que el profe pone, o ecuación homogénea asociada, que sería la misma ecuación con los mismos coeficientes, pero igualada a cero. Ahí nosotros esa ecuación la sabemos resolver y sabemos que la solución va a ser la suma
de dos funciones que son cada una independientemente solución de la ecuación homogénea. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. A esa el profe acá la llama I sub h. Si nosotros reemplazamos I sub h acá, ¿cuánto va a dar el resultado? 0. 0. ¿Alguien? 0, sí. 0. Bueno. ¿Alguno que no piense que da 0? 0,0. No. Bien, da 0 porque es la solución de esto, ¿no es cierto? Entonces, si reemplazamos esto acá, no hay otra posibilidad que nos dé 0 si hicimos bien esta solución. Si esta solución está mal formulada y no da 0, es que no es solución de esto. Esa la tenemos y tenemos las dos constantes que ya nos sirven para la solución general de la no homogénea. Vamos ahora a la parte que nos interesa, es decir, sabiendo que esta es solución, ¿cuál será una solución que no tenga constante? Acá lo que no es el profe que descubrió la sustitución, sino que al trabajar con estas expresiones, los matemáticos que trabajaban en el cálculo diferencial e integral dijeron, bueno, si nosotros queremos una solución que no tenga constante y que sea solución de esta, hagamos una cosa. Pongamos acá en vez de constantes funciones. Sabemos que esta solución, que ya no sería la homogénea si ponemos funciones acá, tiene que satisfacer esto y tiene que dar f de x. Entonces es fácil porque lo único que tendríamos que hacer es determinar cuáles dos son las funciones que necesitamos para que esto se cumpla. ¿Entienden el razonamiento? Sí, profe. Qué raro. ¿Nadie no lo entendió? No, yo no lo entendí, profe. Bueno, sí, es razonable, digamos. A ver que estoy tratando de... Ah, acá está, ya encontré. Perfecto. ¿Puede repetir? Dice Carlos. Bien, se me había ido el chat por ahí. Vamos a repetir porque es importante interpretar el concepto de cómo determinamos el método. Ustedes están viendo en la pantalla I sub h. Eso, digamos, lo tenemos claro. Es la solución asociada con la ecuación diferencial homogénea relacionada y es la solución general que nos genera un 0 al reemplazar en la ecuación diferencial. Ya sea que la reemplacemos acá, que se da la igualdad, o que la reemplacemos acá y que no se va a dar la igualdad porque nos va a dar 0. Esta la conocemos y la podemos calcular por el método de las raíces de la ecuación característica. Lo que nos falta ahora proponer es esa z de x que no tenga constantes para sumarle a I sub h y obtener la solución general de la ecuación no homogénea. Es decir, necesitamos una función que no tenga constantes, porque ya las dos constantes están acá, y que derivada dos veces, derivada una vez y puesta acá, sumando todo esto nos dé f de x. Hay dos condiciones. Una, que no tenga constante, y otra que reemplazada acá nos dé f de x. Entonces, para hacer esa propuesta, porque no conocemos cuál es la función justamente, y no queremos usar la tabla, para hacer esa propuesta, los que desarrollaron el método de variación de parámetros dijeron, bueno, no tiene que tener constante, fantástico, la saquemos estas constantes. Obviamente que si sacamos las constantes, como las constantes son arbitrarias, es como que quedaría 1 y 1, y esta sigue siendo la misma
solución que esta, no aportamos nada. Y entonces, para aportar algo, reemplacemos estas constantes por dos funciones. Las llamemos, no sé, R1, Z1, Y1, lo que sea, pero son funciones. Y nos desaparecen las constantes. Ahora, no conocemos las funciones, pero sí conocemos que derivando esto una vez, dos veces y poniéndola acá, nos tiene que dar f de x. Entonces, se pusieron en el emprendimiento de poner dos funciones cualesquiera y calcularlas analíticamente reemplazando acá. Ahora se entendió un poquito mejor. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, ¿cuáles serían esas funciones, profe? Es lo que todos se preguntaban en 1750, digamos, cuando no podían resolver algunas ecuaciones diferenciales y por eso se pusieron a trabajar para encontrarlas. Por suerte para nosotros, porque no hubiera sido agradable estar ahí meses y meses tratando de encontrar esa función. Pero tenían tiempo, profe. No tenían tiempo, estaban igual que nosotros, tenían que ir al shopping, todo lo mismo. La propuesta que se hace es esa solución sin constante, que nosotros llamamos z de x, digamos. Entonces, en vez de la i sub 1, que son las que están en la homogénea, e i sub 2, multiplicarlas por constantes, las multiplican por funciones que no conocemos. Eso es lo que queremos determinar. ¿Cuáles son U1 y U2? Esta es nuestra propuesta. ¿Qué sabemos? Que si esta es solución de esta ecuación, a ver, yo estoy señalando y no sé si ustedes están viendo, me parece que no. Si esta que está acá, a ver, ahí está. Si esta que está acá, ahora ustedes ven en el cursor apoyado en I sub P, mi cursor, profe. ¿no? Bien. Si esta que está acá es solución de esta que está acá, ya está. Pero tiene que cumplirse que la derivada segunda, la derivada primera, más la función propia, cuando la sumemos a todas, nos dé f de x. Y ahí, para que nos dé f de x, vamos a tener que determinar u1 y u2 para que dé f de x. Y u1 y u2 ya las conocemos. Son las soluciones de la homogénea que las calculamos. U1 y u2 no las conocemos. Entonces tenemos que empezar por el principio, es decir, derivar. Para entrar en el reemplazo en la ecuación esa que está medio como anaranjada arriba de la IP. Para derivar, bueno, se deriva usando todas las propiedades de la derivada. Ahí hay productos de funciones, o sea que las derivadas son, o siguen, perdón, las reglas de la derivada de producto. O sea, I'P, cuando nosotros derivemos, vamos a considerar que 1 y 1 son funciones de x. Más allá de que pongamos o no pongamos la x para simplificar, U1 y I1 nunca dejan de ser funciones de x, ¿no es cierto? Nada más que ya sería un poco gigantesco el desarrollo si dejamos los paréntesis. Cuando derivamos, tenemos para comprar skip. Ya terminé. Tenemos Oreo. Y ahora seguimos. Entonces, cuando derivamos I sub P, tenemos que considerar a 1 por I1 como funciones de X y derivarlas como producto. La derivada de la primera función por la segunda sin derivar, la primera función por la segunda derivada, más la segunda parte, digamos, de los términos, que serían el mismo razonamiento. Hay los que
hicieron el desarrollo, se encontraron que si tenían que ir ahora por la derivada segunda, así como de 2 términos pasamos a 4, de 4 íbamos a pasar a 8 términos. Porque I'1 por I1, cuando la derivemos, va a ser la derivada segunda de U1 por I1 más la derivada primera de I1 por U' de 1. Y así todo esto. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a hacer tanto si por ahí encontramos una solución con menos esfuerzo? Entonces a la I' le ponen arbitrariamente una condición. O sea, que se anulen un par de esos términos combinados. Es una condición totalmente arbitraria que se pone para simplificar el desarrollo del cálculo de la fórmula, digamos. Que nada limita la validez porque son suposiciones o hipótesis que después si no se verifican, y bueno, no podemos aplicar el método. Ahí el profesor está explicando por qué razón vamos a generar la condición que se va a generar ahora enseguida. Ponemos U1 y U2, que son las funciones que queremos encontrar. Le ponemos una primera condición, que es que U'1 más, U'1 por I1 más U'2 por I2 sea 0. Eso es muy conveniente porque tenemos U'1 por I1 y U'2 por I2 igual a 0. Si estas funciones que nosotros estamos buscando cumplen esta condición, arbitrariamente puesta por nosotros, entonces I' ya no queda con los 4 términos, sino que queda solamente con 2, que sería U1 por I'1 y U2 por I'2. De ahí, bueno, la segunda condición que nosotros vamos a plantear para el cálculo, digamos, de 1 y 2 es la que partimos originalmente. 1 por I1 más U2 por U2 satisface la ecuación diferencial. Es decir, esto se podría poner directamente que 1 por I1 más U2 por I2 reemplazado en la ecuación diferencial nos da f de x. ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora viene la mejor parte. Que es cuando vamos a intentar deducir el valor de U1 y U2, que serían nuestras incógnitas. Y segunda, o sea, a partir de que I' quedó como más simplificada por la condición 1 que nosotros arbitrariamente pusimos, y segunda ya es una expresión que tiene en vez de 8, 4 términos. 4 términos que están o que surgen de derivar, digamos, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, eso como primer término, digamos. Y en el segundo término tenemos la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, que es esto que está acá, y lo mismo para
U sub 2. O sea que ahora tenemos I segunda, I prima e I. Podemos pasar a reemplazar en la ecuación diferencial para que se cumpla la condición 2. Es decir, lo que es I segunda y prima I, ahora vamos a poner esto que está acá, lo paro acá porque... a ver, uy, ¿qué pasó? Uy, no ven nada, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, perdón. Ahí en la parte de abajo de la pantalla está lo que quedó como expresión de reemplazar en esta ecuación diferencial, o sea, la original, la derivada segunda, la derivada primera y la función por lo que nosotros decimos que va a ser la solución, sin constante. 1 por I1 más 2 por I2. Eso da todo esto. En esta expresión, por cierto, extensa, digamos, hay cosas que sabemos o que son datos como I2 e I1, que son las soluciones individuales que combinadas linealmente dan la solución general de la ecuación diferencial. Está claro, ¿no es cierto?, que es I1 e I2 en este contexto. Sí, profe. Bueno, entonces yo lo que digo es, por ejemplo, miremos esta ecuación diferencial homogénea. Si yo en lugar de I segunda, I prima e I, ahí pusiera I sub 1, ¿cuánto sería el resultado de la ecuación? ¿Puedes repetir, profe? Puedo repetir. En esta que estoy marcando con el cursor, que es la ecuación homogénea relacionada con la ecuación diferencial no homogénea, I vendría a ser la función desconocida, Y, digamos. I1 e I2 partimos de la base de que son soluciones individuales que combinadas linealmente nos dan la solución general de esta ecuación homogénea. Soluciones individuales, I1 y I2 quiere decir que cada una por separado, puestas acá, la satisface. Entonces la pregunta es, dentro de esta expresión larga que tenemos en el último renglón de la pantalla, aparecen muchas veces I2, I1, derivadas, derivadas segundas, sin derivar. Ahora, la pregunta es, I1 e I2, que surgen de acá. Si a I1 la agarramos y la reemplazamos en esta ecuación diferencial, el resultado igual a ¿qué sería? Igual a 0. Igual a 0, dice Martín. Igual a 0 me parece, sí. Igual a 0 le parece a Miguel. ¿Por qué debería ser igual a 0? Alguien que no sea ni Martín ni Miguel, si pueden contestar. Porque es parte de la solución de la ecuación.
¿Por qué es? Ahí disculpame, no te escuché. ¿Por qué es qué? Parte de la solución de la ecuación. Bien, es parte de la solución de la ecuación. Y específicamente es parte de la solución de la ecuación siendo una de las dos funciones que tienen como propiedad satisfacer independientemente la ecuación diferencial homogénea. Cuando nosotros proponemos esta ecuación como solución de la homogénea es porque tanto I1 como I2 son soluciones. Combinadas linealmente dan la solución general porque aparecen las constantes, pero solas, sueltas, verifican la ecuación diferencial. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Ahora, profe. bueno, perfecto. Ahora, en la expresión esta grande que está acá abajo, nosotros tendríamos que buscar si podemos manejarla, manipularla algebraicamente, para que nos quede, uy, Dios santo, Beatriz habla. Me parece que tiene mucha audiencia el profe, ya vamos a poner dentro de 2 o 3 años los videos nuestros con otra propaganda. El tema es que si nosotros lográramos acomodar la expresión esta gigantesca de modo tal que nos quedara I1 segunda más PX por I1 prima más QX por I1, sabríamos que todo eso se anula, porque satisface la ecuación diferencial homogénea. ¿Se entiende? Sí. Y Sí, entonces, profe. como si... Perdón, Hay que perdón. acomodar la condición 1. Exactamente. A ver, no sé si exactamente. ¿Por qué la condición 1? Para que dé 0, para que se anulen los términos. La condición 1 la fijamos nosotros recién en este proceso, ¿no? Para que la resolución de la ecuación diferencial sea más fácil y no tengamos 8 términos en la derivada segunda. Forzamos ahí que había una combinación de derivadas entre u e i que se anulaban. Esa es la condición 1. La condición 2 es que satisfaga la ecuación diferencial, que todavía no la vimos. Lo que estamos trabajando ahora es en la condición 2, es decir, esta expresión es la que nos lleva a tratar de verificar que se cumpla la condición 2, es decir, que reemplazando la solución que nosotros estamos proponiendo, que es esta, en la ecuación diferencial, que es esta, el resultado nos da f de x. Ahora estamos trabajando en esa etapa. Para llegar a esto, y que acá tengamos como incógnita nada más que A1 y A2, que nos quede en función de f de x en lo posible, tenemos que tratar de eliminar algunos términos. Por eso es importante que si logramos agrupar de modo que nos quede I1 segunda, I1 prima e I, sabemos que ese término entero se anularía. Por eso Ahora sí. por eso el profe busca de que los I1, ahí empezó, los I'1, los I segunda 1, los I1, dejarlos como sueltitos, aplica la distributiva y ver si lo puede agrupar de otra manera. ¿Qué otra manera sería? Formar la ecuación esta que está acá con I1 y con I2. Entonces, agarra U1 por I segunda 1. U1 por I'1 y U1 por I1. Y a eso lo mete en un paréntesis y saca a U1 como factor común. U1 es desconocida y esto que está acá nos quedó tal como queríamos.
Esto es fácil cuando ya vos conocés el final de la película, digamos. Pero mientras no sabés cómo va a resultar la sustitución que estás haciendo, es una incertidumbre. Ahora nosotros sabemos que esto va a desencadenar en una fórmula que nos sirve para resolver ecuaciones diferenciales. Cuando vos estás deduciendo la fórmula y no tenés nada de dónde agarrarte, es pura deducción. Pero ya tenemos una. Y lo mismo hacemos con I sub 2, U sub 2 y todas las derivadas que corresponden. O sea, vamos a poder sacar de I sub 2, de I' sub 2 y de I2 el mismo factor común que sería U2. Y eso nos dejaría fuera de esos dos factores o términos factoriados solamente dos términos, que son esos que están ahí. ¿Cuánto valen? En esta expresión, vamos a decir así, hay 1, 2, 3, 4 términos. ¿Cuáles de esos dos términos, por orden de aparición, se pueden anular? Los primeros dos. Los primeros dos, dice Gastón, ¿por qué motivo? Que otro lo diga. Porque la son igual a condición 0. ¿Cómo? Porque son igual a 0. Martín dice porque son igual a 0. Bien. ¿Y por qué son iguales a 0? Otro que conteste que no sea ni por la Martín ni condición Gastón. 1, ¿Cómo? por la condición 1 no. Claro, pero la condición 1, porque se encuentra que la función es igual a 0, y por eso ahí tenemos que es 0, así que a mí A sería igual a 0. ver, disculpen, voy a volver. Bien. Condición 1, fijada por nosotros, para hacer más fácil la deducción. Condición 2, la función propuesta satisface la ecuación diferencial. Condición de la homogénea, I1 e I2 son soluciones de esta ecuación diferencial. ¿Estamos en claro? O sea, la condición 1 la pusimos nosotros y dice U' por I1 más U' por U2 es 0. La condición 2 es que 1 por I1 más U2 por I2 satisface la ecuación diferencial. Y la propiedad de las soluciones de la homogénea es que I1 e I2 anulan cuando se reemplazan acá esta expresión. Ahora volvamos acá. ¿Por qué se anulan los dos primeros términos? Por la ¿Satisface la condición ecuación 1. diferencial? Vamos de a uno, chicos. Uno de los dos que diga algo. Porque satisface la ecuación diferencial. Porque satisface esta ecuación diferencial. O sea, no es, en este caso no es ni por la condición 1 ni por la condición 2, sino simplemente porque tanto I2 reemplazada en la ecuación diferencial, como es una de las soluciones de la homogénea, la satisface. ¿Se entiende? No. Bien. Esa era la idea. Así ya tengo un tema para el parcial, digamos, de teoría. Oh, porque Y sí,
Vamos a rebobinar. Nosotros hasta acá venimos deduciendo una expresión para encontrar U1 y U2. Porque nosotros planteamos que esta que está acá es nuestra solución sin constantes que va a completar a la homogénea para darnos la solución general de esto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. A ver, no sé, un sí más, por Dios. Sí, profe. Bien. Gracias, Mauricio. Para determinar esas U1 y U2 que no las conocemos, agarramos y dijimos, bueno, esto reemplazado en la ecuación diferencial tiene que dar f de x. Cuando derivamos la primera vez vimos que nos aparecieron 4 términos. Los que dedujeron la fórmula le mandaron una condición, que es esta condición, la que llamamos condición 1. U' por I1 más U' por I2, U'2 por I2 es 0. Y eso nos permitió que la derivada segunda fuera como más sencilla. Y cuando reemplazamos la derivada segunda, la derivada primera, en esta función, que nos tiene que dar f de x, desarrollando todo eso con la condición arbitraria esta que pusimos, nos queda semejante expresión. Por otro lado, sabemos que la homogénea asociada tiene soluciones muy estructuradas, en donde se surgen de la combinación lineal de dos funciones que son cada una solución de la ecuación homogénea. Por eso es que I1 e I2, que proponemos acá, cumplen la condición de que reemplazadas en esta homogénea dan 0. Cuando nosotros destripamos la ecuación y nos quedan un montón de términos, vemos que los podemos agrupar de manera tal que nos quede este factor y este factor. Ambos factores, ¿sí? Sí, cada uno por su lado es solución. Cada uno por su lado es solución. Y si es solución de la homogénea, es 0. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Como cada uno por su lado es solución, cada uno por su lado anula, digamos, los respectivos dos primeros términos, listo, digamos, o sea, lo hacemos, lo cancelamos directamente porque estamos manejando la propiedad de la cual partimos, o sea que son soluciones. A ver. Ahora entonces, al anular esos dos términos nos va a quedar que U'1 por I'1 más U'2 por I'2 es igual a f de x. Porque a los dos primeros términos los anulamos. El profe también se toma su tiempo para explicar. Está repitiendo los chicos. Hasta que, bueno, muestra ahí que tacha uno, después que tacha el otro, y que lo que queda es eso. Bueno, y ahí nos detenemos un segundo. Esta expresión medio amarillenta, no sé de qué color ustedes la ven, pero pongamos amarillo, es una condición que fijamos nosotros arbitrariamente. Y esta expresión es la que surge de aplicar la condición 2, que es que la solución propuesta satisfaga la ecuación diferencial.
Entonces nos quedan dos ecuaciones, una es esta y la otra es esta, con dos incógnitas. ¿Cuáles serían las dos incógnitas? U sub 1 y U sub 2. Las U'. Las U', U'1 y U'2, porque U'1 y U'2 no las conocemos, mientras que I1 e I2 sí las conocemos porque son las soluciones de la homogénea, e I'1 e I'2 también las podemos calcular porque conocemos I1 e I2. Entonces, de ahí, eso se convierte en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que podemos resolver, por ejemplo, por determinante. Teniendo en cuenta, bueno, que las incógnitas son U'1 y U'2. Si usamos el método de determinante o de Gauss, bueno, como lo llamemos, tenemos un determinante que está conformado por dos columnas y dos filas. Como las incógnitas son U'1 y U'2, los elementos del determinante serían I1, I'1, I2 e I'2. Hay una de las dos ecuaciones está igualada a 0, la otra está igualada a f de x, o sea que eso hay que tenerlo en cuenta para resolver el determinante. Cuando nosotros planteamos la solución, nuestras dos incógnitas, como recién ustedes dijeron, chicos, serían U'1 y U'2, que no es lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando U1 y U2. Pero sería de gran ayuda conocer U'1 y U'2, porque tal vez a partir de eso podamos calcular U1 y U2. Si nosotros aplicamos el determinante, en la parte del denominador nos quedarían los coeficientes I1 y 2, I'1 e I'2. Hasta ahí, digamos, el denominador. ¿Están de acuerdo en que eso está bien puesto para U'1? Sí. Sí, profe. Bueno, si calculamos U'1 en el numerador, la regla de Kramer o el determinante nos impone que el coeficiente asociado a 1 lo cambiemos por los datos independientes, digamos, el 0 y el f de x, y el coeficiente vinculado a la otra incógnita, o los coeficientes vinculados a la otra incógnita, que es U'2, los dejemos como estaban. Es decir, por eso en el numerador el determinante figura en la primera columna los términos independientes del sistema de dos ecuaciones, 0 y f de x, y en la segunda columna figuran los mismos coeficientes que están en el denominador. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El denominador es el Wronskiano de I1 e I2. Vieron que está la primera fila las funciones y la segunda las derivadas. Eso lo llamamos o lo definimos como Wronskiano de cualquier función. En este caso las funciones serían I1 e I2. Si resolvemos la matriz de arriba, digamos, tendríamos que multiplicar 0 por I'2 y a eso restarle I2 por f de x. Lo que está haciendo el profe es poner U'2 simultáneamente, digamos, que surge del mismo cálculo, no hay mayores diferencias con el análisis que hicimos recién. El denominador es el mismo Wronskiano de I1 y 2, y en el numerador cambian las columnas
se mantiene I1 y prima1 y los términos independientes van a reemplazar la columna de I2 y prima 2. Ahora nos toca nuevo DOV. De ahí nosotros podemos despejar o darle una notación un poco más simple a U'1 y U'2. La notación más simple sería, como les decía hace un momentito, resolver el determinante del numerador. Porque el determinante del denominador lo llamamos W, no es necesario calcularlo cada vez, ya sabemos que es una fila de funciones y otra fila de sus derivados. Ahí se hace propaganda del profe, que vean el video 81 que nosotros ya vimos, que es cuando definimos el Wronskiano de un par de funciones. O bien de n funciones. Vamos por fin al numerador. Cero por I'2, f de x por I2. Y 1 por f de x, I'1 por 0. Entonces, U'1 nos quedaría I2 por f de x sobre W. Donde W sería, bueno, el Wronskiano de las funciones I1 y 2. Y U'2 sería I1 por f de x, el otro término es 0, dividido el Wronskiano. Estas son U'1 y U'2, que no son lo que nosotros queremos buscar, porque nosotros lo que queremos descubrir es U'1 y U'2, no U'1 ni tampoco U'2. ¿Qué diferencia hay entre U'1 y U'1? Perdón, dicho de otra forma. ¿Qué paso deberíamos dar para encontrar U'1 si conocemos U'1? Integrar. 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 Podemos integrar. Integramos con respecto a la variable independiente, que es x, y 1 nos daría menos I2 por f de x sobre el Wronskiano, por el diferencial de x, por supuesto, y U2 nos daría I'1 por f de x sobre el Wronskiano por el diferencial de x, por supuesto. Eso sería como el resultado que nosotros estábamos buscando para I1 e I2. Perdón, para U1 y U2. Y encontrar de esa manera una solución sin constantes que nos permita resolver totalmente la ecuación diferencial dada. Mantengan en su retina esta imagen, por favor, de U1 y U2. Un segundito nomás. Cuando nosotros vimos el método de variación de parámetros, dijimos que nosotros a la función z de x la llamamos acá, y sub p la llama el profe en el otro video que recién acabamos de ver. A esa ecuación la encontramos de esta manera.
Y ahí es donde nosotros vemos cómo funciona la fórmula ya aplicada. Acá no nos tenemos que confundir, ¿no es cierto? U1 y U2 son las que en el video figuraban como I1 e I2, son las soluciones de la homogénea asociada. Eso tengo que preguntar sí o sí si entendieron. Que O hay un sea que acá lo que en la pantalla aparece como U2 e I1, en el video eran I1 e I2. Exactamente. Tal cual. Fíjense que acá a U1 y U2 es lo que llamamos funciones asociadas con la homogénea. De ahí es que estos datos que están acá, U2 y U1, son las que nosotros usamos. ¿Por qué figura este coeficiente acá que los puede sorprender? Bueno, figura ese coeficiente ahí. Ay, perdón. Figura ese coeficiente ahí porque nosotros habíamos propuesto una solución Z conformada por una función desconocida, una de las soluciones de la homogénea, otra función desconocida y otra de las soluciones de la homogénea. Estas, en el caso anterior, bueno, se llamaban I1 y 2, y estas las llamamos U1 y U2 en el video. Así que acá lo que tenemos que tener en cuenta es que U1 y U2 son las funciones I. El cambio de notación no debería generarles inconvenientes, sí una pequeña confusión, pero también es bueno acostumbrarse a que no en todos los libros figuran las mismas letras, digamos, como variable o como representación de funciones desconocidas. La cuestión es que, independientemente de la notación, llegamos a esta fórmula que nos da la solución de como una función sin constante que satisface la ecuación diferencial. ¿Por qué la satisface? Porque la condición que le pusimos es que satisfaga la ecuación diferencial a las dos funciones U1 y U2 que encontramos en el video y que acá serían esta y esta. ¿Más o menos se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, Porque en el video le llaman U, nosotros le llamamos I. exactamente. Y esa notación puede cambiar a Z, a W, depende del libro que agarren, digamos. Lo bueno es que tengamos en claro a qué nos referimos con cada función, ¿no es cierto? Esto que está acá es una fórmula que, sumada a la solución de la homogénea, nos permite calcular la solución general de la no homogénea. Ahora, ¿cuándo se animarían ustedes a resolver una expresión de este tipo? ¿Bajo qué circunstancias de presión? Cuando el R de X no aparece en la tabla anterior. Exactamente. Si el R de X no aparece combinado o suelto en la tabla que tenemos, que son 4 filas nada más, o sea, te aparece un logaritmo, por ejemplo, hay que entrar por acá. Y, bueno, claramente, depende de cuánto valga R de X, qué tan difícil sea la forma de esa función, logaritmo o lo que venga, estas integrales no van a ser tan sencillitas.
por eso repito, los ejemplos que nosotros damos en la práctica, en las guías, son de resolución factible en tiempos razonables. No son problemas de alta complejidad. Para los Profe. problemas de alta complejidad, perdón Miguel, termino, redondeo esta idea. Para los problemas de alta complejidad hay software, digamos, que permiten encontrar la solución. Lo que pasa es que los software en ningún caso le van a dar el resultado presentado, digamos. Ustedes van a tener que agregar las constantes, van a tener que darle la forma a la solución. O sea, le van a dar pistas, pero no la fórmula general de la expresión o de la función desconocida. Sí, Miguel, perdóname. No, decía que de entrada nomás el Wronskiano es un polinomio que está en el denominador. Siempre se complica para integrar. Bueno, podés tener la suerte de que dependiendo de qué funciones te toquen, por ejemplo, si es una exponencial, capaz que el Wronskiano se anula a un valor constante, digamos, se simplifica a un valor constante. Cero no puede ser, pero podés tener la suerte de que sea constante o que sea una función que de casualidad, y son los ejercicios que van a ver ustedes en la guía, o justo de casualidad se simplifica con R de X. Porque nosotros propusimos un R de X que se simplifique con el Wronskiano. ¿Me entendés? O sea, cuando vos formulás un ejercicio, al tener a la izquierda la ecuación con los coeficientes ya definida, calculás el Wronskiano con las soluciones de la ecuación homogénea asociada, y vos como f de x, si pones el Wronskiano, ya se te simplifica todo y la integral te queda re fácil. Que lo que esa, digamos, posibilidad que nosotros tenemos para hacer los ejercicios de práctica, es eso nada más, una posibilidad para los ejercicios de práctica, para que ustedes aprendan el método. En la realidad, cuando el problema vos lo planteás como un modelo matemático, bueno, si la ecuación que está a la derecha no te coincide con el Wronskiano de la homogénea asociada, y ese es el problema que tenés que resolver. O sea, puede ser muy difícil. Los problemas que están planteados y que ustedes van a resolver en la guía están planteados como para que aprendan la mecánica sin tanta interferencia en la parte de cálculo, porque hacer una integral difícil a nosotros en análisis 2 no nos aporta nada nuevo conceptualmente. Sí nos aporta que ustedes se ubiquen macro en el problema de la resolución, de la formulación de la resolución. O sea, fundamentalmente eso. Así que bueno, con esto nosotros terminamos el tema 2, el marco teórico. Ahora ustedes van a hacer algunos ejercicios más. Yo considero que el tema 2, de los 4 temas que componen el primer parcial, es como el más crítico y el que define si aprueban o no aprueban el primer parcial. Digamos, no por la cantidad de puntos que valga el problema, todos valen igual. Pero se supone que la ecuación diferencial de primer orden la van a resolver. Y las dos que vienen en tema 3 y tema 4, aunque no lo puedan creer, son más complejos en cuanto a los procedimientos de resolución que lo que vimos en este tema 2. O sea que el tema 1, digamos, ecuaciones diferenciales de primer orden, conociendo la forma y los métodos de las pocas variantes que vimos, no se complica el ejercicio para resolver. En el de segundo orden, se puede complicar para resolver, pero ustedes lo pueden manejar si practican. En el tema 3 y 4 ya es más difícil y son generalmente sorpresas, digamos, que ustedes tienen que encarar en el momento del examen. No son ejercicios que por más que estudien 50 horas, seguro lo van a resolver. Así que mi consejo, digamos, en base a la experiencia, es que
estudien mucho el tema 2, mucho, y hagan muchos problemas. Bueno, Adriana o Silvia, si están por ahí, me dicen a quién le paso el host. Buen día, Hola. ingeniero. Buen día. Adriana, Hola, Adriana. Sí, me pasa a mí. Te paso a vos, a ver si no me confunde, se lo paso a otra persona. Adriana. My host.